Si estás atravesando un momento muy mental que no paras de pensar, este es el episodio que necesitas escuchar. Bienvenidas, bienvenidos a este podcast donde salimos de la mente y volvemos al cuerpo para dejar de repetir historias que no son nuestras. Hablemos sobre lo que nos pasa muchas veces cuando entramos en un loop mental, cuando la mente empieza a generarnos muchos pensamientos relacionados a un tema. ¿Qué nos sucede muchas veces? Estamos atravesando alguna situación particular y la mente es como un fichero gigante donde tiene toda la información de todas las cosas que nos han pasado en algún momento y guarda toda esa información por las dudas, por si en algún momento las podés llegar a usar. A veces esa información nos ayuda, nos sirve, de hecho, así es cuando aprendemos, ¿no? Algo que hemos aprendido en algún otro momento y que adquirimos una habilidad, después la volvemos a utilizar. Y eso está bueno, pero la mente guarda toda la información y la guarda en etiquetas, en categorías. Por eso digo que es como si fuera un fichero gigante, porque tiene un archivo, yo me lo imagino así, con cajones donde tiene distintas etiquetas con información que va a ir a buscar ahí para traernos esa información por si no necesitamos. Por ejemplo, si hace mucho que no te subís a una bicicleta, te volvés a subir y la mente va a ir a buscar a ese fichero, ese archivo gigante donde vos en algún momento anduviste en bici para mostrarte cómo lo resolviste antes. Entonces te das cuenta y es esto que decimos de el cuerpo tiene memoria, mira cómo hace tanto que no hago esto, pero sin embargo lo puedo hacer. Y hay un montón de cosas con las que nos reayuda ese conocimiento, pero hay otras en las que nos impiden tomar conciencia de lo que está pasando en la realidad. Entonces, te pasa algo en el cotidiano y alguien dice una palabra, dice algo que te genera un recuerdo, hay una situación parecida y la mente va y dice, pará, ¿sabés que hay información acá? Yo me acuerdo que algo parecido te pasó. Para, voy a buscar. Y vas, se busca en su archivero y toma, te muestra. Entonces, la mente nos empieza a traer esos recuerdos, muchas veces traumáticos o cosas que no nos han pasado, porque estamos hablando de esto que nos genera un sobreexceso de pensamiento, y te los va uniendo. Yo le llamo como si fuera un trencito de pensamientos. Va armando un tren con los distintos vagones. Y cada vagón es una historia, es algo que te ha pasado, es alguna situación, es algún vínculo, y te va armando todo eso, y ese tren va a alta velocidad y sentís que te estás por estrellar contra una pared. Y eso pasa cuando estamos muchas veces sobrepensando. Nos atraviesa un tema, que creo que cada una tiene temas que le interpelan más, que le movilizan más y otros que quizás no tanto. Y esto tiene que ver con un montón de cosas, con la historia personal de cada uno, con lo que nos ha atravesado. Y ahí creo en la importancia de conocernos. Si uno hace ese camino interno para entender qué es lo que más le moviliza, qué son las áreas o los lugares en donde quizás hay una mayor experiencia y podemos resolver algunas cosas, y cuáles son las que no, cuáles son las que nos van a costar más, cuáles son las que nos generan un desafío. Conocernos nos permite entender cómo funcionamos y tener estrategias para usarlas en el momento en el que lo necesitamos. Muchas veces entramos en la generalización, ¿no? Todo me enoja, todo me da miedo, todo me sale mal, esas frases que a veces generalizamos y que lo único que hace muchas veces es seguir alimentando ese tren de pensamientos negativos, catastróficos, que se sienten, y seguramente te habrá pasado, como algo que no hay escapatoria. Empezamos a pensar una cosa y después aparece otra y aparece otra y aparece otra. Y la mente te está vendiendo un cuento, te está vendiendo una película digna de Hollywood o digna de un drama mexicano, en donde ahí muchas veces lo que te muestra la mente no tiene que ver con cosas del presente.
de lo que te está pasando en este momento, sino que tiene que ver con que une situaciones pasadas y las distorsiona en un punto. Entonces, capaz estamos atravesando una situación complicada, difícil, y la mente se va, porque la mente va al pasado, va al futuro imaginando situaciones y en el pasado también imagina cosas. En el pasado también distorsiona la realidad y eso muchas veces nos genera desborde, nos genera ansiedad, nos genera caos y sentimos que no podemos salir. Es esto de seguir pensando y muchas veces queremos resolver las cosas desde la mente porque somos mentales. Entonces intentamos salir de ahí y es como que estamos en una arena movediza que cuanto más queremos salir, más nos atrapa. Y puede pasarnos en un montón de lugares, en un montón de situaciones. Yo creo que lo más común que nos sucede, generalizando, es en el trabajo, por ejemplo, son los vínculos, en los vínculos, por ejemplo, de mamá y papá, o en los vínculos de parejas, de amigos, de hijos, en donde muchas veces nos sucede alguna situación y nos empezamos a enroscar, ¿no? Y la mente es es muy inteligente en ese sentido porque va uniendo un montón de cosas. Después, si nos hace bien o mal, es otra, ¿no? Porque la mente no puede categorizar si es algo que nos hace bien o nos hace mal. Pero si estamos y si estás atravesando en este momento una cantidad excesiva de pensamientos que no te dejan salir, lo que te sugiero es que primero te descalces, te conectes con el piso, y te conectes con lo real, con lo que te está pasando en este momento, con el presente, con lo que hay alrededor tuyo. Vivimos mucho en la mente, vivimos mucho en nuestra imaginación, porque como te decía recién, la mente va y elabora, porque es su forma de ser, la mente piensa, no queremos que deje de pensar, porque es su función. El corazón late y no queremos que el corazón deje de latir. Nuestros pulmones nos ayudan a respirar, respiramos con los pulmones, no queremos que los pulmones dejen de respirar. Entonces, la mente piensa, es parte de su función. Ahora nosotros tenemos que identificar, por eso la importancia de conocernos, identificar en qué momento o en qué situaciones nos puede generar este loop de pensamientos o este exceso de pensamientos para poder frenar y tener herramientas. Ahora, cuando estás en el momento en el que estás pensando sin parar, lo mejor es conectarte con el presente. Entonces ahí descalzate y empezá a observar tu cotidiano. Una de las técnicas que ayuda mucho es a conectarte con los sentidos. 5 cosas que estás viendo, entonces vas a estar observando, ¿no? Bueno, yo veo el reloj, veo el jarrón, veo una silla, veo un cuadro, veo una planta. Ok, 5 cosas con las que yo estoy viendo. Me conecto con el presente ahí. 4 cosas que yo escucho, 4 sonidos. Entonces empiezo a registrar. En este caso es mi voz, después el sonido de la lluvia que está lloviendo, puede ser el sonido de algún auto que anda por ahí, puede ser el sonido de la silla que hace cada vez que yo me muevo. 4 sonidos que estoy escuchando. Y así con cada uno de los sentidos. El objetivo es que cada vez que vas poniendo el foco en cada una de las cosas, te va a permitir bajar de ahí, salir del exceso de los pensamientos. En estos momentos, cuando vos estás en un loop, la idea es hacer algo rápido, necesitas hacer algo inmediato, no pensar por qué saliste, no, eso lo haces después. En este momento, cuando vos estás atravesando un exceso de pensamientos, tenés que salir rápido. Entonces, para salir rápido tenés que tener acciones rápidas, como por ejemplo esto, conectarte con los sentidos. Ir al baño, mojarte las muñecas, mojarte la nuca, mover el cuerpo. Hay un ejercicio que yo cuando daba clases de yoga para niños lo hacía mucho, que es el gelatina. La gelatina es imaginar que tu cuerpo es una gelatina, entonces ¿cómo se mueve la gelatina? Se va moviendo ahí, ¿no? Como que empieza a sacudirse. No se queda fija, una gelatina se va moviendo y cada vez se mueve más. Entonces saltábamos, sacudimos el cuerpo, eso también te ayuda, porque la sacás a la mente de esa.
y te conectas con el cuerpo. Respirar, te llevas las manos al corazón y haces una respiración profunda, una sola respiración profunda. No te quedes 20 minutos, si podés, obvio, pero con una sola respiración profunda donde podés observar, registrar el aire que ingresa por la nariz, que llega a tus pulmones, la panza que se infla y que se desinfla. Imagínate como que fuera un globo, que vos lo estás inflando y lo estás desinflando. A medida que vas respirando, una sola respiración ya te conecta con el presente. En esos momentos en donde estás en un loop de pensamientos, tenés que resolver las cosas rápido, sin pensar. Entonces yo siempre invito a que cada uno se arme su propio kit de emergencia. Porque en el momento en el que estás atravesando muchos pensamientos, es difícil poder entender los motivos, poder volver a todo el proceso. No, porque cuando estás en ese pensamiento, si intentás entender de dónde vino, te seguís embarrando más, te seguís metiendo más en la arena movediza. Vos lo que tenés que hacer es salir. Moverte. Moverte ayuda mucho. Una música, una canción, cantar, salir a caminar, pisar el pasto o pisar el piso, no importa. Mirar a tu alrededor y observarlo, observar dónde estás, darte un abrazo, decirte frases como que estás segura, estás seguro, estás a salvo, porque muchas veces esto nos genera como demasiada ansiedad y sentimos que todo se cae, ¿no? Yo muchas veces, cuando he tenido algunos ataques de pánico, he aprendido a respirar consciente, como que eso me ayudó. Y claro, los pensamientos son demasiados, ¿no? Y acá hago el disclaimer de que siempre está bueno ir con un psicólogo o un psiquiatra si es que estás atravesando alguna situación de ese estilo, ¿no? Acá no diagnosticamos ni nada. Pero sí me ha pasado muchas veces de estar como en un loop de pensamientos que no me permitían salir y que además se arma como si fuera una red enorme, ¿no? Donde esta situación me dijo tal persona y me hace acordar algo que me pasó antes y que quizás no haya sido así, pero la mente me lo distorsiona como para decir, mira, hay algo parecido, ¿no? Más mis anhelos, ¿no? Los deseos que uno tiene, que a veces están condicionados con miedos, entonces es como, viste, vos querías hacer tal cosa, pero al final siempre todo te va a salir mal, porque fíjate, acá el pasado, acá y te trae. Entonces ese futuro que vos tenés no va a suceder, entonces me muestra imágenes de futuras catastróficos. Y claro, todo se origina en la mente. Lo que nosotros pensamos después se termina reflejando en la energía y después se refleja en mi cuerpo físico a través de un malestar, a través de sentirme colapsada, a través de quedarme frisada sin poder avanzar. Entonces está bueno poder tener esas herramientas que te permiten salir de ahí, poder reconocer y decir, bueno, a ver, voy a implementar estas cosas. Yo, por ejemplo, utilizo mucho lo artístico porque también creo que lo artístico te permite usar tu cuerpo, te permite conectar con el presente porque estás utilizando materiales y te permite salir de la mente y darle ese lugar a que lo que quiera expresarse, porque hay algo que lo origina esa molestia, lo pueda expresar. Entonces, si tenés lápices en tu casa, lápices de colores, si tenés acuarelas, si tenés crayones, no hace falta tener grandes cosas, agarrás una hoja y decís, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Y te permitís agarrar un color. Quizás en todo este barullo mental, quizás agarres un crayón negro, quizás agarres un crayón rojo o el color que te sea, no importa, y empezás a reflejar todo eso que no tiene mucha forma, que incluso a veces no sabes muy bien qué estás pensando con claridad porque todo se mezcla. Entonces no tenés mucha idea de realmente lo que estás pensando y empezar a expresarlo a través de algo creativo, como puede ser pintar con un crayón o simplemente con una lapicera que vos usás para escribir normalmente y empezar a rayar y empezar a sacar de la mente al papel todo eso que te está pasando. Y cuando
empezamos a sacar, porque el objetivo es ese, ¿no? Salir de la mente, sacar lo que te está pasando. Entonces, a través del movimiento, con el cuerpo, a través de todo esto que yo te decía, otra vez también del arte de escribir, de rayar, de dibujar, o incluso de escribir, ¿no? A mí me ha sucedido muchas veces, y tengo en mis cuadernos textos en los que digo, estoy enojada y quiero sacarme este enojo, y empieza así, ¿no? Estoy enojada con tal situación, empiezo a escribir porque me lo quiero sacar, y empiezo a escribir de forma catártica para poder sacarme esa situación. Entonces, hay muchas herramientas, hay muchas formas y cosas para poder que te sirvan, ¿no? Y esto tiene que ver, de nuevo vuelvo a insistir, con el conocernos, porque si realmente, bueno, tú te escribir, ponerte a escribir en ese momento, no te va a ayudar, claramente que no. Conectar con lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Ponerte a ver si es que puedes ver una planta, o si puedes ver un árbol, observar lo que está haciendo el árbol, o si tienes una mascota, poder observar también qué es lo que hace la mascota, poder observar una planta, poder bajar, ¿no? Estamos atravesando un momento en donde todo es rápido, donde todo es ya, donde pareciera que los procesos no llevarán tiempo y que todo tiene que ser automático. Y eso muchas veces nos genera una ansiedad adicional a todas las exigencias que nosotros nos tomamos, y a veces toda esa exigencia externa nos desestabiliza, nos pasa a todos. Creo que en esos momentos salir de la mente y darnos cuenta que estamos mucho en la mente y no tanto en lo presente, no tanto en lo físico, no tanto en lo que vos estás tocando, lo que realmente es real, te permite poder separar. Esto es algo que hago yo muchas veces cuando también estoy en una de esas, y decir, bueno, pero pará, ¿qué de todo esto que yo estoy pensando es real y qué no? Entonces me empiezo a dar cuenta, y a veces lo bajo a papel, escribo, hago dibujos, saco flechas, me voy armando como ese mapa y digo, no, pará, todo esto no es real. Todo esto son cosas de la mente. Lo real es esto. Entonces, yo me voy mucho a mi imaginación, y me quedo en eso, ¿no? Entonces, me quedo o enroscada en el pasado o también planeando el futuro. Entonces, me quedo mucho en esos estadios y disfruto, ya me encanta planificar y organizar y todo, entonces disfruto mucho estando en ese lugar, y como sé que disfruto, me cuesta salir, porque a veces no es solamente por algo que no nos gusta, sino a veces es que estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, pero realmente no nos conecta con el presente. Entonces estamos como en un mundo imaginario que no es real. Y digo, si tenés esa capacidad para poder imaginar, para poder hacer cosas, está buenísimo, pero siempre tenemos que recordar que estamos en este momento presente, no vivimos en nuestra imaginación. Siempre hay que volver a bajar al presente y decir, bueno, ¿qué me pasa con todo esto? Yo cuando pienso en esto, siempre doy el ejemplo del mago del tarot, que si no sabes sobre el tarot, el mago es un arcano, es el arcano uno de los arcanos mayores, que el mago lo que hace es tener un montón de elementos sobre su mesa y hace magia con eso. Tiene distintos elementos, que algunos son elementos que ya vienen elaborados, y otros elementos que el mago elabora con todo lo que tiene. Entonces observa todo lo que tiene en su mesa y dice, bueno, yo puedo hacer alguna especie de alquimia, puedo hacer alguna especie de transformación, de metamorfosis, yo puedo unir estos elementos para crear algo nuevo. Y a veces nos olvidamos que nosotros tenemos nuestra mesa interna con todas las habilidades que tenemos, con todas las cosas que nos pasan en nuestra mesa, en nuestra vida, y nos olvidamos de eso porque estamos en nuestra imaginación. Entonces, un ejercicio que a mí me ayuda mucho es decir, bueno, si yo tuviera mi mesa como el mago del tarot, con todo lo que yo tengo real, ¿qué es? Y ahí descubro que hay un montón de cosas que mi imaginación me dice que yo tengo que no es real. Y a veces porque son pensamientos negativos, como diciendo que, no sé, yo no puedo hacer esto, o no voy a lograr tal cosa, o no soy capaz de tal cosa, y otras porque son deseos que todavía no las tengo en lo real, que no los tengo realmente. Por ejemplo, tener publicado un libro. Eso es un deseo mío, pero que no lo tengo hoy en lo real. Poder identificar
¿Qué cosas son imaginarias, pero son cosas que realmente no me sirven, porque son estas creencias o pensamientos que no nos ayudan para nada, y qué otras cosas sí son deseos? Entonces digo, bueno, dentro de toda esa imaginación tampoco es todo malo, sino que hay un montón de información. En la imaginación, en mi mente, hay un montón de sueños que yo necesito ir a verlos para bajarlos y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que realmente en mi mesa aparezca el libro publicado? Bueno, me tengo que poner a escribir, ¿no? En mi caso. Entonces ahí vamos bajando un poco a detalle y nos vamos conectando con eso. Poder imaginarte que vos tenés una mesa con todos los recursos que vos tenés a disposición, te permite conectarte con el presente y decir, bueno, pará, que no me vaya con la mente. Porque la mente, todo lo que te decía, ¿no? Te va a armar ese cuento, esa historia en donde está el lobo feroz y porque siempre hay algo catastrófico, siempre hay alguien malvado, muy de historia de cuento infantil, ¿no? Muchas veces nos arma como esa historia de cosas que incluso hasta un punto son ridículas porque realmente no nos va a suceder, pero bueno, la mente te lo elabora así y nosotros las creemos. Entonces, cuando estamos en esa excesiva de pensamientos, tenés que salir rápido de ahí. Y otra de las cosas que cuando salís de la mente, porque ahí hay otra trampa de la mente, claro. Bueno, saliste de ese loop de pensamientos. Vale, está bien, vos saliste. Te voy a meter la culpa. Y aparece la culpa. La culpa porque entraste en esa. ¿Cómo no te diste cuenta qué boluda que soy? Otra vez volví a caer en lo mismo, otra vez. Saliste de una historia de terror y entras en otra, a través de una emoción como la culpa, que es algo bastante común, ¿no? Puede ser otra emoción, en tu caso, puede ser el enojo, puede ser el miedo, pero creo que la culpa por lo que nos ha sucedido muchas veces aparece. Esto de otra vez volví a caer en lo mismo, otra vez me volvió a pasar lo mismo, pero qué mal que soy. Y ahí otra vez entras en otra enamoradiza. Es como que la mente dice, ah, bueno, saliste de acá, bueno, toma, te pongo otra. Hay que estar muy atentos y hay que estar muy conectados con el momento presente y también tenernos compasión, que es algo que no lo tenemos y es algo que necesitamos. Necesitamos tener compasión con nosotros mismos, entender de que, bueno, estamos en el proceso y que estamos aprendiendo también, ¿no? Porque si no, siempre nos estamos pegando con que todo tenemos que hacerlo perfecto y estamos avanzando como podemos. Creo que el primer paso es poder reconocer que estamos en un loop de pensamientos y después a partir de ahí el autoconocimiento es algo tan importante, como yo te decía al principio, para poder entender, bueno, cuáles son los patrones, cuáles son los lugares en donde yo me enojo más fácil y cuáles son los, o me enojo o entro en un loop o lo que sea. Bueno, poder entender en qué momento me pasa, ah, bueno, yo puedo estar un poco más alerta, puedo estar un poco más prestando atención a eso. Creo que a cada uno hay ciertas cosas que pueden colapsarnos y depende de cada uno. Y también está bueno decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí? Bueno, a mí en este momento del día, bueno, yo acá es donde puede colapsar más. Yo en mi caso me doy cuenta que muchas veces colapso en el momento en el que estamos en la ducha y en la cena. En ese momento, cuando estoy en la ducha con mi hijo y después ya hacemos la cena, es el momento en el que yo en general suelo colapsar más porque estoy más cansada, porque ya no me da más la energía, porque en general muchas veces tengo sueño, tengo que seguir haciendo las cosas. Entonces aprendo, no me sale todos los días, claramente que no, pero sí aprendo de que en esos momentos tengo que tener mucha más atención para que no entre todo el torbellino de pensamientos que me haga sentir mal, porque después mi hijo se va a dormir y me aparece la culpa de, mira, te equivocaste con todo esto, hiciste todo mal. Entonces, y estuve mucho tiempo, muchos años, creo que hasta los 2 primeros años me pasó esto hasta que me di cuenta y dije, yo no puedo seguir en esta de irme a dormir en la noche con culpa porque no había hecho tal cosa. Entonces, hay que frenar, hay que escucharnos, hay que entender en qué situaciones nos pasan tal cosa y prevenir. Por eso conocernos y ser sinceras con nosotras mismas nos permite decir, bueno, pará, me pasa esto, ok. ¿Y yo quiero esto? Bueno, no. Entonces, ¿qué hago?
armo las estrategias. Pero todas estas cosas las haces post la situación. Las haces después de que pasó. En el momento en el que estás atravesando una cantidad extremada de pensamientos, tenés que salir de ahí lo más rápido posible. Después ya vendrá el tiempo para pensar. Así que bueno, este era como, quería charlar un poco de esto, de qué es lo que nos sucede cuando estamos atravesando un exceso de pensamientos. Ojalá que te haya servido, fue algo muy improvisado con cosas que me fueron pasando a mí también, que las que se las quería compartir. Como siempre les digo, me encantaría que me cuenten qué les pareció, si sienten lo mismo, qué les pasa cuando están en este loop de pensamientos que no pueden parar. Me pueden escribir en los comentarios del podcast, ya sea en Spotify o en YouTube, como lo estés escuchando o viendo, o nos podemos hablar en Instagram, @soy mi espacio seguro. Nos vemos en el próximo episodio. Chau.